Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de novedades de la próxima actualización de KaiLab. ¿Vale? Vamos a ver, antes de nada, como siempre, un pequeño resumen de lo que vamos a tratar ahora, que son los puntos también más importantes que se van a ver, que se van a meter en esta nueva actualización. ¿Vale? Y comenzamos por el primero, que es mejoras. Bien. En mejoras hemos metido una optimización, una mejora que hemos hecho sobre el listado de costes personalizados, que luego la vamos a ver ya directamente en el programa. Hemos añadido un campo que permite totalizar los importes del trabajador, que hasta ahora no se podía hacer. Vale. Como novedades, seguimos con el Real Decreto 16/2013. ¿Vale? Tenemos una de las novedades es el resumen de horas de los trabajadores a tiempo parcial. Esto viene en el artículo 1.1, apartado H de este Real Decreto, y os he puesto aquí un resumen de este, bueno, es el apartado H en concreto, ¿vale? El que dice la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, ¿vale? Se registrará día a día y se totalizará mensualmente entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5. Bien, esto es lo que ahora se va a permitir hacer a partir de esta actualización con la aplicación. ¿Vale? Otra de las novedades relacionadas con el Real Decreto es el cálculo de atrasos que incluyan conceptos configurados con los indicadores de cotización 4 y o 5. Esto hace referencia a la disposición final tercera. ¿Vale? Si no lo recordáis, esta es la disposición que modificó el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, que es el que, digamos, tenía los conceptos excluidos. Para entendernos, el que quitó el plus de transporte, como lo puso a cotizar entero, y algunos de los conceptos que antes estaban excluidos también los ha puesto a cotizar. Luego hablamos ya más en concreto sobre este tema. ¿Vale? La siguiente novedad se refiere afecta al cálculo de los tiempos parciales por horas. ¿Vale? Vamos a hacer una nueva gestión a mayores de la manera de calcular que tenemos hasta ahora, una nueva manera de poder calcular este tipo de contratos, de tiempo parcial por horas. ¿A qué afecta? Pues afecta al abono de las pagas extras, que se va a poder hacer por suma de prorratas, a la posibilidad de decirle a la aplicación si queremos que nos abone el salario en los días festivos o no, y a que podamos hacer una nueva distribución horaria mensual, que hasta el momento en la aplicación sabéis que se hace semanal. Bien, bueno, pues ya centrados en lo que vamos a ver, comenzamos por el primer punto. Vamos a ver este nuevo campo del que os he hablado en el listado de costes del trabajador. Entonces, nos vamos a la aplicación y dentro de la aplicación nos vamos a listados, trabajadores, costes personalizados. Bien, vamos a seleccionar el año 2013 y le voy a dar desde noviembre hasta diciembre. Vamos a pedir las nóminas de mes y vamos a seleccionar esta empresa que es donde yo tengo calculadas nóminas. Bien, le doy al botón de exportar porque estos listados son para exportar a Excel y, como ya sabéis, funcionan por plantillas. En este caso, esta que os aparece siempre de primera es, digamos, la plantilla oficial, que es la que recoge los mismos campos exactamente que tiene el listado de costes que sale directamente en el listado en pantalla. Lo preferible siempre es que no la toquéis, porque realmente es la plantilla que nosotros podemos actualizar. Yo aquí me he creado una plantilla de prueba. ¿Vale? En esta plantilla yo he seleccionado cuando la creé los datos que yo quería sacar para este listado concreto. En este caso, pues le he dicho, mira, sácame el salario base, me sacas la base de contingencias comunes, no me desgloses las cuotas de seguridad social y aquí no tengo ningún total, ¿vale? Solo quería los datos directos como me los saca. Bien, ahora me interesa modificar esta plantilla, ¿vale? Para que me saque también los totales. Me vengo a este icono de modificar plantilla y en esta última pestaña en totales veis que aquí hay un campito nuevo que antes no había. Bien, para marcarlo
necesito tener como mínimo uno de los otros totales. Por ejemplo, pues por centro de imputación o por centro de trabajo. Yo le voy a marcar por centro. ¿Vale? Le marco también trabajador, ¿vale? Y acepto. ¿Veis que me dice si deseo grabar los cambios realizados en la plantilla? Ya aprovecho y le digo que sí. Y ahora me está pidiendo que le dé un nombre al listado y que le diga dónde lo quiero guardar. En este caso, pues acepto ya lo que me viene por defecto, que es el disco local. ¿Vale? Y ahora me abre el listado. ¿Vale? Como veis, este trabajador que tiene nóminas tanto en noviembre como en diciembre, me salen los parciales de cada uno de los meses y a continuación me sale esta línea en gris que es el total. ¿Vale? El siguiente trabajador solo tiene un mes, por lo cual totaliza solo ese mes y al final totalizaría centro de trabajo y total de empresa. ¿Vale? Este campo, ¿vale?, es algo que no se va a poner por defecto en los listados. Es decir, si vosotros lo queréis en una plantilla que ya tengáis hecha, tendréis que hacer como lo he hecho yo ahora, modificarla y añadir el campito. ¿De acuerdo? Bien, cerramos ya esto y pasamos al segundo punto. Bien, esto que os hablaba antes del resumen de horas. ¿Cómo vamos a tratar el cumplimiento de esta obligación que nos impone el Real Decreto 16/2013? Bueno, en el programa se han hecho dos modificaciones. Una de ellas permitirá que pongáis el total de horas, solo el resumen, ¿vale? Solo, no desglosado, sino el total de las horas que ha hecho al mes directamente en la nómina. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a las empresas y en la pestaña Impresión, nómina, documentos, tenemos que marcar este check de aquí, ¿vale? Yo ahora ya lo tengo marcado, pero realmente este check va a ir desmarcado en la actualización, ¿vale? Vosotros seréis los que le digáis si lo queréis en las empresas o no. Si vais a cada una de las empresas a marcarlo. Bien, una vez que lo tenemos marcado, cuando volvemos a un trabajador, vamos a probar, por ejemplo, en este que tengo aquí, que es un trabajador a tiempo parcial proporcional, ¿vale? Y le calculamos una nómina. Vamos a calcular la de enero. ¿Vale? Veréis que a continuación de todos los conceptos y de donde os pone las cuotas de seguridad social, os sale una nueva línea que os pone total de horas a tiempo parcial, 92 horas y minutos si los tuviera. ¿Vale? En este caso, aquí se van a poner todas las horas que él tenga registradas en el campo donde vosotros distribuís la jornada, ¿vale? Que sería aquí, en modalidad de contratación. Sobre esta distribución que él tiene aquí, ¿vale?, vosotros, o sea, el programa lo que va a hacer es ver todos los días que hay en el mes, que correspondan a las horas que tiene, sumarlas todas y apuntarlas en la nómina, ¿vale? Bien, además de esto, tenéis otra opción que sería a través de listados, ¿vale? En listados, trabajadores, impresión, registro, horas, tiempo parcial. Aquí podéis hacer ya el desglose de todas las horas del mes, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, que nos saque las ordinarias y las complementarias. Marcamos la empresa. Vale, sale muy pequeñito, pero lo ampliamos un poco para verlo. Bien, veis que en la parte de arriba salen los datos de identificación de empresa y trabajador, como la cabecera de la nómina. Y a partir de ahí salen dos columnas, ¿vale? Va distribuyendo día a día las horas que ha traído del trabajador y las horas complementarias. Bien, ¿de dónde saca esas horas? Pues lo que os acabo de comentar en parte, es decir, las horas ordinarias, ¿vale?, las va a traer, salimos de aquí un momento, volvemos al trabajador. Las horas ordinarias las va a contar lo mismo que hacía en la nómina, es decir, sobre la jornada que él tenga anotada aquí, va a hacer el cómputo día por día y las va a sumar al final. Bien, las horas complementarias que no salen directamente de esta jornada y que, como sabéis, si tenéis que meterlas en una nómina, hay que meterlas por dato variable, con un concepto que esté configurado como hora complementaria. Esas horas tenéis que dárselas. Es decir, en el caso de que existieran
esas horas, tenéis aquí este botoncito que es registro de horas tiempo parcial, en el que tendríais que venir a añadir un registro, ¿vale? Y en ese registro introducir las distintas horas complementarias que pueda haber hecho en cada uno de los días, ¿vale? Estas horas se permiten introducir, aunque si os fijáis, si yo vengo aquí e intento modificar esta hora, no me deja, ¿vale? Solo me va a dejar introducir horas complementarias, ¿de acuerdo? Todo lo que pongamos aquí se va a reflejar después en el listado que saquemos por el apartado de listados. Bien, estas son, digamos, las dos vertientes que tenéis para reflejar, para dar cumplimiento a esta obligación del Real Decreto. ¿Vale? El siguiente punto que teníamos en relación con el Real Decreto 16 era el del cálculo de los atrasos. ¿Vale? Nosotros, si recordáis, en la versión 8036 os mandamos un cambio que se hizo en la configuración de los conceptos salariales, ¿vale? Os lo recuerdo para refrescar un poco la memoria, motivado por la obligación de que conceptos que antes no cotizaban o cotizaban el exceso del 20%, como el plus de transporte, pasaran a cotizar. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue, en la configuración de los conceptos salariales, creamos dos nuevos códigos, dos nuevos indicadores de cotización, que eran el 4, cotiza desde 22 de diciembre de 2013 y exento hasta el 20% hasta el 21 de diciembre, y cotiza desde el 22 y exento hasta el 21 de diciembre. Tanto para los conceptos como el plus de transporte, que antes estaban exentos hasta el 20% del IPREN y pasaron a cotizar, como para otros posibles que estuvieran exentos totalmente y pasaran a cotizar íntegramente a partir del 22. Con esto se recalculaba la nómina de diciembre, las diferencias se podían traspasar a la nómina de enero y el TC ya iba con la cuota correcta. Bien, en esa actualización ya os dijimos también que quedaba pendiente el cálculo de atrasos, es decir, si ahora esa nómina, tanto si está recalculada como si no, ¿vale? Nos vamos también a enfrentar a que han salido convenios nuevos y a que hay que hacer atrasos de convenios para calcular esas diferencias, ¿vale? Bien, aquí se nos pueden dar dos circunstancias. La primera, que hubierais recalculado la nómina de diciembre, es decir, la nómina de diciembre ya se hizo con la cotización que marcaba el Real Decreto, ya no hay nada que hacer, ya está cotizada en plazo, ya tiene todas las cuotas correctas, pero ahora sale convenio nuevo y hay que recalcular otra vez, hay que hacer atrasos de convenio para sacar las diferencias. Ese sería uno de los casos que se nos pueden plantear. El otro caso, que no hubierais recalculado la nómina de diciembre, es decir, la nómina de diciembre sigue con el mismo cálculo que se hizo en su día y que ahora queráis hacerlo, hacer diferencias, ¿vale?, sin tocar esa nómina, para presentarlas en el plazo que ha dado la Tesorería, que, como sabéis, se ha ampliado hasta mayo. Bien, esa es una de las opciones que os puede pasar de no haber recalculado, e incluso se puede dar el caso de que no hayáis recalculado la nómina de diciembre y se os venga un convenio colectivo, un nuevo convenio colectivo que hace diferencias, ¿vale? Bien, estas dos, digamos, circunstancias están contempladas ya en la aplicación. Bien, yo ahora os voy a enseñar aquí con un trabajador, este sería el primer caso, es decir, yo recalculé la nómina de diciembre en su momento, hice las diferencias en enero, lo tengo todo cuadrado de atrás, pero ahora me viene un nuevo convenio, ¿vale? Tengo que subir el salario y hacer diferencias con respecto al mes anterior. Veis que aquí tengo una ficha que termina el 31 del 12, ¿vale? En esta ficha tenía unos salarios y ahora abro una ficha nueva a 1 de enero e incremento esos salarios. Bien, en este caso el cálculo de atrasos es el mismo que siempre. A partir de esta actualización no tenéis que hacer nada nuevo, simplemente venir, calcular los atrasos, ¿vale? En este caso, dadme un segundo, ya los tenía hechos, voy a ver en enero, perfecto. Bien, nómina de atrasos, calculamos atrasos en enero.
tipo de atrasos. Primero, vamos a calcular solo diciembre para que no se nos alargue el proceso. Diciembre, convenio, siguiente. Vamos a hacer el listado previo y calculamos. ¿Vale? El programa en este caso va a hacer las diferencias contando con que las dos nóminas tienen el mismo cálculo. Por lo tanto, es un proceso de atrasos normal y corriente. ¿Vale? No hay ninguna particularidad que comentar en este tema. Lo hacéis como siempre. A partir de esta actualización, claro, si intentarais hacerlo con la que ahora mismo tenéis en el programa, os va a dar error porque no estaba contemplado todavía el que haga el cálculo partido de la nómina de diciembre. Bien, a partir de la nueva, sin mayor problema. El segundo caso que se nos puede dar, bien, no tengo recalculada la nómina de noviembre. Quiero hacer esas diferencias porque tengo que presentar una complementaria de cómo debió ser esa cotización en relación con la que yo ya tengo en el programa. Muy bien, ¿qué hago en ese caso? Pues puedo hacer atrasos, es decir, puedo instar al programa a que haga una nómina de atrasos. No hay diferencia en los salarios. La única diferencia que existe entre el momento que se calculó la primera vez la nómina de diciembre y ahora es que la codificación del concepto ha cambiado. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer atrasos, en este caso, fijaros, ¿vale?, en este check que está aquí. Ya os indica que son atrasos sobre el Real Decreto 16/2013 y que se debe de marcar solo cuando la nómina de diciembre no fue recalculada con las claves de cotización 4 y o 5. ¿Vale? Solo en este caso hay que marcar el check para que haga lo mismo que se debió de haber hecho al recalcular la nómina de diciembre, lo tiene que hacer ahora. ¿Vale? Bien, vamos a hacer lo mismo, le damos listado, cálculo por pantalla, ¿vale? Y veis que en este caso no hay ninguna diferencia de salarios, es decir, no existe, ¿vale? Y lo único que nos sale es, perdón, diferencia de base de cotización. Esta diferencia de base de cotización, evidentemente, va a generar unas cuotas que en este caso no tienen sobre qué restarse, por lo tanto, vamos a tener una nómina negativa. Esa nómina negativa, vosotros tenéis que valorar si la dejáis así y digamos, se la dais al trabajador o si pasáis ese concepto a la nómina o lo que vosotros veáis. ¿Vale? Una vez que tenemos esto calculado, el TC se hace como siempre, tanto en un caso como en el otro. ¿Vale? Bien, ¿qué haría en este caso? Por ejemplo, si yo con la nómina sin recalcular tuviera diferencias de cotización, es decir, tuviera incrementos de salario. Bien, lo mismo, ¿vale? Va a hacer exactamente el mismo cálculo, tanto si tiene diferencias como si no las tiene. Es decir, si el salario se ha incrementado como si no se ha incrementado. Eso sí, en los dos casos, es decir, siempre que la nómina de diciembre no haya sido recalculada en su momento con los nuevos indicadores de cotización, tenéis que marcar este check. Solo si la nómina no está recalculada. Si ya la recalculasteis en su momento, entonces no hay ningún problema y lo hacéis sin marcar esto y como siempre. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto todos estos temas relacionados con el Real Decreto, vamos al último punto de las novedades de esta actualización, que es la nueva gestión de los contratos a tiempo parcial por horas. Y quiero recalcar por horas. Esto afecta única y exclusivamente a aquellos trabajadores a los que tengáis configurado en modalidad de contratación laborales, modalidad de contratación con tipo de cálculo por horas, ¿vale? Y además, ¿vale?, para realizar el cálculo que vamos a ver a partir de ahora, estos trabajadores tienen que ser de cobro diario, ¿vale? Al tener cobro mensual, todo lo que vamos a ver ahora no se les puede aplicar, ¿vale? Solo se puede adoptar esta nueva gestión de cálculo si el trabajador es diario. Bien, ¿en qué consiste esta nueva gestión? Bueno, lo primero es que os va a permitir realizar las pagas extras, ¿vale?, directamente, no en función de los días como estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale?,
que sobre digamos, un importe de paga extra él acumulaba días en cada una de las nóminas, sino por la propia prorrata de la paga. Es decir, voy generando importes de prorrata de paga cada uno de los meses. Cuando llego a hacer la paga extra final, esa paga extra va a coincidir exactamente con la suma de las prorratas que yo haya cotizado cada uno de los meses. Además de ello, ¿vale? Esto sería marcando este check, es decir, abono por suma de importes, aviso para recordaros que si marcáis esto debéis hacer el siguiente paso, que es el que os voy a explicar ahora, ¿vale? Que es importe unitario por hora, es decir, además de que él me vaya haciendo la suma de prorratas para calcularme la paga extra, se me permite darle un importe unitario a la paga extra, que será el importe por hora. Es lo que tengo aquí, ¿veis? El salario base por hora ya me lo ha calculado él, lo he traído en este caso del importe que yo tenía en el convenio, y luego me he cogido los dos conceptos de paga extra y les he dado el importe por hora, que lo he calculado de una manera equivalente a como calculamos el salario base, que es hallando todo el salario anual y haciéndolo en proporción a las horas de trabajo. ¿Vale? Bien, una vez que yo tengo esto configurado así, cuando yo calculo la nómina, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a calcularle la nómina de enero a ese trabajador. ¿Vale? Él me ha calculado sobre las horas que yo tengo puestas en modalidad de contratación, ¿vale? El total de horas que ha hecho en el mes y también en la prorrata de pagas extras, ¿vale? El total del importe que yo le he dado por hora me lo ha multiplicado también por las horas. ¿Vale? Veis que aquí tengo también un concepto de horas complementarias, ¿vale? Estas horas complementarias yo las he metido por dato variable, como siempre, ¿vale? Como os dije antes, ¿vale? Tengo un concepto que es horas complementarias y le doy el número de horas que yo quiero, ¿vale? Para que salga en la nómina, si no, no saldría. Bien, con esto yo puedo, digamos, tener todos los importes de horas, ¿vale? De los conceptos que voy a manejar en la nómina. ¿Qué puedo hacer además en este cálculo de tiempo parcial que os decía? Vale. Puedo respetar festivos o no respetar festivos. Es decir, si yo lo dejo ahora tal cual, visteis que en la nómina salían 27 horas. Bien, esas 27 horas equivalen a todas las horas que hay en enero de los lunes y los jueves, los lunes y los miércoles contando 3 horas. Vale. Si yo ahora le digo respetar festivos, cuando vuelva a calcular la nómina, ¿vale? Con lo que me encuentro son con 21 horas. ¿Por qué? Pues porque el lunes, día 1, fue festivo, ¿vale? O el miércoles, perdón, que fue, y el lunes, día 6, fue festivo, ¿vale? Al tener 2 festivos, me descuenta las 3 horas de cada uno de ellos. Eso marcándole ese cheque. Bien, ¿qué otra cosa me va a permitir el nuevo cálculo? Al margen de esto, es decir, veis que hasta ahora el programa ha estado trabajando sobre la jornada que yo le he dado aquí, ¿vale? Le he dicho lunes y miércoles 3 horas. Él ha estado contando, con festivos o sin ellos, todos los lunes y miércoles del mes de enero. Vale. Además de ello, ¿vale? En este botón que os enseñé antes, donde podíais introducir en cualquier trabajador a tiempo parcial el registro de horas de tiempo parcial para meter las horas complementarias, en el caso concreto de los trabajadores a tiempo parcial por horas, también podemos meter el resto de las horas. ¿Vale? No necesitamos hacerlo si la jornada que nosotros tenemos aquí coincide perfectamente con la real. Pero si por lo que sea queremos cambiar esa jornada, podemos venir aquí, añadir un registro, en este caso el del mes de enero, y veis que donde está la línea en blanco, ¿vale? Es donde él ha detectado que hay horas, ya no ha detectado ni en el día 1 ni en el día 6, pero el resto de los días sí. Bien, sobre estos días, en este caso concreto, sí me permitiría cambiar las horas, ¿vale?
Evidentemente, lo mismo que en el resto de los tiempos parciales, también me permite meter horas complementarias, ¿vale? De hecho, yo le puse 5 en la nómina, ¿vale? Las voy a reflejar aquí también. Pero la diferencia de este caso con los demás es que también nos permite modificar la jornada. Con lo cual, nosotros podemos planificar la jornada mensual de un trabajador, cosa que hasta ahora en la aplicación no se podía hacer. Bien, un detalle importante. Si os fijáis, las únicas líneas blancas que hay son las líneas que coinciden con los días que yo le tengo marcadas en modalidad de contratación. Es decir, él recoge la jornada que nosotros hemos puesto, en predefinidas, veis que está en azul, aquí no puedo tocar, esto es lo que está marcado dentro del programa en este momento, y me deja en personalizadas, me deja modificar, pero solo sobre los días que yo tengo horas. En los días en los que él ya no ha calculado horas, yo no puedo tocar. Aquí no me deja hacer nada, ¿vale? Bien, os lo comento, por ejemplo, pues en jornadas que son extremadamente regulares, ¿vale? Estas jornadas que no hay manera de cuadrarlas en la aplicación porque realmente sí son jornadas totalmente mensuales. Bien, y que nunca, a lo mejor tampoco son en días repetidos, que nunca sabéis exactamente en qué días. Vale, en ese caso, lo recomendable es, en modalidad de contratación, ponerle horas, o sea, distribuir esa jornada de la manera que sea más adecuada, que se parezca más a la normal, entre todos los días. Porque después lo que sí que podéis hacer es eliminar horas. Es decir, en un día en el que ya tengáis horas puestas, sí se pueden eliminar, ¿vale? Pero no se pueden añadir en un día que no las tenga. ¿De acuerdo? Bien, una vez que yo ya tengo esto hecho, es decir, he modificado horas aquí, ¿vale? Estas horas, en las horas ordinarias, en las horas, digamos, que no son las complementarias, cuando están cambiadas, afectan no solo se quedan registradas ahí, es decir, afectan al cálculo de la nómina y son también las que se van al TC, ¿vale? Yo hago este cálculo aquí. ¿Os acordáis que antes me salía 21 horas? Ahora ya me salen 23. ¿Vale? Ya he tenido en cuenta esas 2 horas a mayores que le he metido a mano dentro del registro. ¿Vale? Y al TC se llevarían exactamente igual. Es decir, en el caso de que personalicéis horas, todo lo que hay en modalidad de contratación, todo lo que hay en la pestaña del tiempo parcial, deja de ser operativo para el programa. Es decir, el coeficiente está ahí, pero no se le tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta realmente es lo que vosotros manipulasteis. ¿Vale? Otra vertiente de este tema, o sea, lo mismo que se queda aquí registrado para vosotros, para, digamos, hacer la nómina y mandarlo al TC, en el caso que veíamos antes del listado para el resumen de las horas, aquí también se van a guardar. ¿Vale? En el caso de estos trabajadores, todo lo que modifiquéis en este registro de horas a tiempo parcial se va a imprimir después en este registro. ¿Vale? En este caso, tenemos al trabajador aquí. A ver, que lo seleccionamos. Es este de aquí. ¿Vale? Veis que tiene 3 horas en los días que tenía ya 3 horas y nos ha respetado estas 5 que yo le había cambiado el día 8 y las 5 complementarias que le había puesto. ¿Vale? Esta es digamos, la tercera vertiente de este cambio. ¿Vale? También se puede utilizar para modificar este listado. Como último, digamos, comentario, este cambio es un cambio digamos, muy radical con respecto al cálculo que venéis haciendo hasta ahora. Por lo tanto, si vais a empezar a utilizarlo, ¿vale? Daros cuenta de que cuando él empiece, pues sobre todo en el tema de pagas extras, cuando él empiece a acumular prorratas para la paga extra, la nómina que ya está calculada en enero se va a tener en cuenta por el importe que se hizo en su momento. Es decir, no os va a coincidir con el importe que vais a poner a partir de ahora. Tenedlo en cuenta a efectos de si queréis implantar esta nueva modalidad de cálculo. ¿Vale? Por ejemplo, si tenéis el trabajador con las pagas prorrateadas, ¿vale? Esa prorrata, evidentemente, no va a afectar a una paga futura, pero sí puede ser de un importe diferente. ¿Vale?
Muy bien, pues en principio, hasta aquí, digamos, todas las novedades que tenemos preparadas para esta actualización. Si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, a vuestra disposición totalmente. A ver, tengo aquí una pregunta. Bueno, realmente tengo una pregunta que no sé, me dice, comentasteis eso, no sé exactamente aquí a qué te refieres. Vale, ¿cómo se comunican las horas a través del sistema red? ¿Cómo se comunican las horas a través del sistema red? No sé. A ver, en las horas a través del sistema red se comunican en el TC. Es decir, cuando tú mandas el TC, tú le estás diciendo a la tesorería las horas que estaba, o sea, que ha hecho el trabajador. Realmente la obligación que impone el Real Decreto no es de comunicación a la tesorería, sino al trabajador. Es decir, es un resumen que hay que darle al trabajador con la nómina, ¿vale? Que es a lo que me estaba refiriendo antes cuando se enseñaba el listado o la posibilidad de ponerlo dentro de la propia nómina, ¿vale? En la comunicación, a ver un segundo. Comunicación a través del sistema red de todos los conceptos salariales. Ah, vale. O sea, te referías a eso, a que si comentamos eso. Vale, eso no lo comentamos porque eso no va en esta actualización, ¿vale? Eso es un tema que tenemos pendiente, estamos trabajando en ello. Sabéis que eso va a ir, o sea, que es un fichero, ¿vale? Es un fichero que se va a hacer telemáticamente y la tesorería, el sistema red, no lo tiene todavía habilitado hasta a partir de marzo. ¿Vale? Por lo tanto, ahora mismo no se puede poner todavía en el programa, ¿vale? Estamos en ello, o sea que en una próxima actualización sí que irá ese tema. ¿Qué pasa con las empresas que tienen salario ajustado? Realmente, ¿en relación con qué? Es decir, ¿te refieres al tema del cálculo del tiempo parcial, tema de atrasos, a las horas que van a ir en... Es que no sé exactamente con qué me lo relacionas, lo del salario ajustado. ¿Cuándo va a salir esa actualización? Esta misma, o sea, esta de la que estábamos viendo ahora, las novedades, está previsto que salga el día 24, es decir, el lunes siguiente, ¿vale? El lunes que viene, en principio. Supongo que te referías a esta actualización, o sea, a esta misma, no a la que estaba hablando antes de los conceptos. Vale, a ver, modifiqué las nóminas de diciembre para cotizar por el plus de transporte y entendí en su día que era una opción y ahora me pareció entender que había que hacerlo obligatoriamente a través de una complementaria. No, para nada, no. Todo lo contrario, es decir, de hecho he intentado repetirlo hasta ser un poco cansina. Es decir, no, si tú ya recalculaste las nóminas de diciembre, ahí quedaron calculadas, ¿vale? Esas nóminas de diciembre generaron unas diferencias que ya se metieron dentro de la propia liquidación de diciembre, es decir, lo hiciste en plazo, no hay problema. A los que ya recalculasteis las nóminas de diciembre, en lo que os puede afectar, esto que os estaba comentando ahora, es que ahora mismo os salga un convenio nuevo. Es decir, tienes un convenio que se ha publicado ahora del año 2013, tienes que hacer diferencias del año 2013. Esas diferencias las tendrías que haber hecho tanto si hubieras recalculado la nómina como si no. ¿Qué pasa? Si ya las has recalculado, al hacer los atrasos no tienes que hacer nada más que calcular los atrasos, ¿vale? No hay ninguna cosa particular. Simplemente calculas los atrasos con esta actualización. ¿Por qué? Porque con la que tenéis ahora eso no estaba contemplado, ¿vale? Si lo hacéis, los atrasos os van a salir mal, porque el cálculo que está haciendo el programa no tenía en cuenta este cálculo específico que hacen la codificación 4 y 5, ¿vale? Pero para nada tenéis que hacer una complementaria si ya recalculasteis esa nómina en tiempo y forma, mandasteis la liquidación del mes, está hecho todo, ¿vale? La complementaria la tendrán que hacer la gente que no recalculó esa nómina. ¿Sí? Bien, a ver. Un momentito, que me estoy perdiendo. A ver,
si quiero que una empresa no tenga ciertos trabajadores, en el listado de horas se puede excluir no marcándolos. A ver, vuelvo un momento al programa para contestar esta pregunta. ¿Vale? Un segundito. ¿Vale? Cuando yo tengo el listado, quizá es que antes, a ver, se puso en pantalla, pero igual no os dio tiempo a verlo. Cuando yo saco el listado de impresión de registro de horas, ¿vale? Si despliego la empresa, como en prácticamente todos los listados del programa, yo puedo marcar trabajadores. Puedo marcarlos todos, puedo marcar todos los de la empresa, ¿vale? Puedo marcar uno, puedo marcar el otro, sin ningún problema. Es decir, yo puedo jugar con eso como quiera. Simplemente tengo que saber a quiénes quiero marcar y a quiénes no. Vale, en el caso... ¿Qué pasa con esto? Es que se van cruzando las preguntas y realmente algunas las veo a trozos, entonces tengo que ir buscando una con otra. A ver, ¿la paga extra por hora que aparece en la nómina la calcula el programa? No. No, ya os lo comenté también cuando se estaba hablando de este tema. El salario base sí es un cálculo que el programa hace. Es decir, sobre el salario que tengáis en el convenio, él calcula el salario por hora. En la paga extra no, es un cálculo que tenéis que hacer vosotros y luego introducírselo. Las horas realizadas en el mes se pueden comunicar al trabajador reflejando las horas realizadas en la correspondiente nómina o hay que adjuntarle obligatoriamente el listado. A ver, ahí ya me estás preguntando más de lo que yo puedo contestarte, es decir, no lo sé. Es cómo interpretes tú lo que pone el Real Decreto, ¿vale? Nosotros en principio os damos las dos posibilidades. A la lectura del artículo que os decía antes, es el 1.1h, ¿vale? Ahí más o menos, y también un poco lo iremos viendo sobre, digamos, la costumbre, lo que se vaya haciendo. De momento es un tema que es completamente nuevo. Vale, a ver. Con la actualización, ¿vais a poner un listado o vais a localizar los trabajadores a tiempo parcial? En principio no lo teníamos pensado, es decir, no. Partimos de la base de que vosotros ya sabéis los trabajadores que están a tiempo parcial. Bien, y otra cosa más, es decir, cuando yo me vengo al listado, ¿vale? Al listado que hemos hecho antes, ¿vale? Al listado del registro de trabajadores, lo que te salen ahí desplegados son solo los trabajadores a tiempo parcial que tienes en la empresa. No te va a salir ninguno más, ¿vale? Y lo mismo, si tú vas a la empresa y marcas el check de detallar las horas, solo van a salir detalladas en los trabajadores a tiempo parcial. No, yo creo que con eso es suficiente. A ver, si sacas las nóminas antes del 24 de febrero, ¿no van a aparecer las nóminas, las horas a tiempo parcial? No, evidentemente que no. No porque esto que hemos estado hablando ahora en la presentación va a ser a partir de la nueva actualización. Es decir, lo que tenéis ahora mismo no tiene ese check. Si vais a las empresas, ese check no existe, ¿vale? Eso va a ser a partir del 24 de febrero. Vale, gracias por implantar la posibilidad de sacar registro de horas, es de gran ayuda, muchas gracias. No entendí muy bien el caso de los trabajadores que tenemos por horas, los pasos a seguir para hacer a partir de las nóminas. Pasamos el pago de mensual a diario y nada más. A ver, de mensual a diario, es decir, con mensual no te lo va a hacer. No te va a hacer ninguna de las cosas que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Hay una, digamos, puedes seguir haciéndolo como lo estabas haciendo hasta ahora, no hay ningún problema, ¿vale? No es obligatorio, no es algo que tengas que implantar. Si lo quieres implantar, entonces sí, tienes que pasar al trabajador de mensual a diario, teniendo en cuenta que realmente los trabajadores por horas van un poco al margen de cómo se gestiona mensual o diario el salario, porque van por horas.
decir, siempre les ha afectado directamente las horas que tengan cada uno de los días, ¿vale? Y luego tendrías que aplicar lo de las pagas extras, es decir, que vayan las pagas extras con un importe por hora, ¿vale? Teniendo en cuenta también lo que comenté antes, que realmente hay una nómina ya hecha que no va por este sistema, para tenerlo en cuenta en las prorratas que se vayan generando a partir de ahora. En la nómina de tiempo parcial proporcional también salen las horas que hizo al mes. Sí, claro, salen las horas, lo mismo. Es decir, lo que es en el registro del tiempo parcial se suman todas las horas que ha hecho al mes. La única diferencia que hay en este registro entre uno y otro es que en los trabajadores de horas vosotros podéis modificar esas horas, ¿vale? Las horas que vosotros tenéis puestas dentro del trabajador en modalidad de contratación, ¿vale? Esas horas son las que se van a coger siempre. ¿Qué pasa? En el caso de los trabajadores a tiempo parcial proporcional, son esas horas y ninguna otra más, porque no se pueden modificar, ¿vale? Las horas que aparecen aquí, por ejemplo, en este caso, lunes, martes, miércoles, jueves. En el caso de un trabajador por horas, ahí lo que podéis hacer es modificar esas horas, ¿vale? Por lo tanto, serían la suma de las horas, las que no hayáis modificado, ¿vale? Se cogerán de aquí, como todos los demás, y si vosotros modificáis alguna en el botoncito del registro, pues esa quedará modificada también para hacer la impresión del listado. Bien, sigo teniendo aquí, sin contestar, o por lo menos no me consta que me hayáis explicado que era esta pregunta que me hacíais de qué pasa con las empresas que tienen salario ajustado. O sea, no llego a entender muy bien a qué os referís, ¿vale? ¿A qué te refieres con esto del salario ajustado? De todas maneras, si es algo que te preocupe, ¿vale? Puedes llamar por teléfono, enviarnos un correo electrónico y lo vemos con calma, ¿vale? Digamos ya directamente sobre el caso concreto, ¿vale? Bien. Vale. Habrá una actualización que tendrá en cuenta los cambios en los modelos de contratos. Sí, por supuesto. Ya hay ahora mismo una actualización en la que, me parece que era la 8040, en la que habíamos mandado los modelos nuevos de contrato de forma provisional, ¿vale? No están todavía, en esa actualización no estaban todos, y también porque estábamos pendientes, y seguimos estándolo, de que el SEPE vaya modificando modelos de contrato. De hecho, hay modelos de contrato que todavía se están cambiando ahora mismo. En esta actualización vamos a mandar otra vez los modelos también en el mismo formato, es decir, dentro de una carpeta aparte que está dentro de la carpeta contratos, los que ya detectamos que han sido modificados, ¿vale? Vale. Un segundo. En el registro de horas en tiempo parcial proporcional con horario regular establecido existe flexibilidad para compensar diferencias de horas de una jornada a otra. Por ejemplo, el 50% de jornada, 4 horas diarias. Esto es un poco complicado. Es un poco complicado para ponernos ahora a ver. Casi mejor esta pregunta, ¿vale? Que es larga y hay que pensarla mucho, ¿vale? Por teléfono mejor, ¿vale? Me llamas y lo vemos, bueno, o nos mandas un correo electrónico, como veas, lo vemos con calma porque estos casos concretos hay que verlos en directo. Vale, ¿qué pasa ahora con las horas de la parte proporcional de los descansos? No sé a qué te refieres exactamente, es decir, si te refieres a pagar, o sea, a la hora de hacer el pago al trabajador, en el cálculo de horas nosotros ya incluimos las partes de descansos. Habrá que hacer lo mismo, es decir, que hasta ahora, es decir, ese importe, a no ser que el convenio te dé otro distinto, que entonces hay que aplicar ese, por supuesto, el cálculo del programa ya incluye la parte de los descansos para pagar. ¿Cómo se calcula el importe por hora de las pagas extras si en el convenio viene el salario mensual? A ver,
hay convenios, hay algún que otro convenio por ahí que ya trae el importe hora, ¿vale? Son convenios muy determinados para actividades muy determinadas. En el resto, si lo queréis hacer, bueno, a ver, nosotros el cálculo que yo hice, por ejemplo, aquí para el trabajador que tenía antes, ¿vale? Lo hago partiendo del propio salario mensual. Es decir, haces el salario diario, digamos, divides la paga extra entre 30, eso entre el número de horas que tienes en un día normal, ¿vale? Lo multiplicas por los días, digamos, que tiene un mes, lo elevas al año y haces el caso inverso, ¿vale? Puedes partir del salario hora, por ejemplo. Nosotros lo hemos hecho así también. Es decir, del salario hora que yo sé que tiene el salario base, ¿vale? Tomo ese salario hora, lo multiplico por 30, ¿vale? Con lo cual ya tengo incluido también, tengo una paga extra por el mismo importe que ahora la hora, lo divido después entre 30 para volver a hallar otra vez el número de horas. Es decir, hay varias modalidades, varias maneras de llegar a ese cálculo. Lo que tienes que buscar es la que a ti te parece la más adecuada. Bien. ¿Algo más? De todas maneras, es decir, como esta actualización, digamos, como todo siempre, ¿vale? Una vez que se implanta y que se pone sobre el terreno es cuando realmente empiezan a salir las dudas, pues nosotros seguimos aquí a vuestra disposición para cualquier cosa que os vaya surgiendo, ¿vale? Muy bien, pues encantada de haber estado con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Uy, una última. ¿Debemos pasar a los trabajadores de cobro mensual a horas? No entiendo esta pregunta. No entiendo. O sea, a los trabajadores de cobro mensual a horas, no. O sea, los trabajadores de cobro de mensual a diario. Para hacer esto, para hacer el cálculo de horas que os dije antes, sí. Sí tenéis que hacerlo. Es decir, hay que cambiarle en laborales el check de mensual a diario. Podéis incluso crearos en el convenio una categoría de salario diario para este tema, para que os pase las horas. O sea, se puede incluso tener una categoría en el convenio que sea por horas, ¿vale? Que tenga el importe de hora con un concepto que no prorratee en los contratos a tiempo parcial para que os pase el importe unitario íntegro, ¿vale? Ahí tendríais que calcular vosotros cuál es. Es decir, se puede manejar de varias maneras, pero siempre partiendo de la base de que el trabajador tiene que ser diario. ¿Vale? Bueno, damos por finalizado entonces, ¿vale? Cualquier cosilla que os vaya surgiendo, que vayáis teniendo a partir de aquí, pues nos vais llamando, lo vamos viendo, nos mandáis correo electrónico, ¿vale? Y quedamos, pues eso, a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención a todos, ¿vale? Un saludo, hasta luego.